hace poco una comunidad muy extendida en el sur de los Estados Unidos, una comunidad católica hispana que se llama Jóvenes Adultos para Cristo, me invitaron a Plano, Texas, ¿no? Esto está muy cerca del aeropuerto, del gran aeropuerto de Dallas, que sirve tanto Dallas como la ciudad de Fort Worth. Y en esta ocasión, los anfitriones, estos queridos amigos, me invitaron a hablarle a nuestros hermanos hispanos que están en proceso de formación en la fe y de crecimiento espiritual interior para vivir una fe más rica, más comprometida, a que les hablara del tema de la fe y la razón. Y les digo, una de mis alegrías más grandes como evangelizador y como consagrado es poder hablarle directamente a mis hermanos de habla hispana, en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, en grupos grandes o grupos pequeños, no me importa, con tal de que nosotros podamos conversar sobre cómo cumplir con nuestra misión evangelizadora, con nuestra tarea de evangelizar, ¿no? Que es un auténtico desafío, especialmente porque sabemos que nos encontramos en un mundo que es tremendamente hostil a nosotros. Y cuando hablo del mundo no hablo de una cosa así genérica que nos rodea, ¿no? Los edificios y la gente ocupada yendo a su trabajo, la pornografía en internet, todas esas son cosas reales del mundo que nos agrede. Pero muchas veces es la incomprensión o la burla del compañero de trabajo o incluso del miembro de la propia familia. Entonces, hoy en día, evangelizar requiere dos cosas fundamentales: una formación básica y valor. Y cuando digo una formación básica, digo una formación básica. Conozco hermanos, he tenido el gusto de conocer hermanos, alguna vez les conté a principio del 2019 cómo cuando un querido diácono responsable de la pastoral hispana en la diócesis de Rockville Center, ahí en Long Island, me hizo llevar al aeropuerto por un muchacho salvadoreño muy sencillo que tenía conocimiento de la fe, pero fundamentalmente tenía valentía y gran sentido común, gran sentido común. Y me contó, hasta reírnos, algunos episodios que había tenido, algunos encuentros o escaramuzas que había tenido con los hermanos evangélicos, especialmente en un lugar que escogen los evangélicos para hacer su propaganda, que son en las lavanderías públicas, ¿no? Allí donde están esas máquinas para lavar, en Estados Unidos son muy comunes, y la gente lleva sus cuartos de dólar y usa las monedas para lavar y después poner en una secadora, a veces porque lavadora y secadora son muy costosas, a veces porque se viven en departamentos muy pequeños como para tenerlas, ¿no? Entonces, en este encuentro, a mí me llamó la atención originalmente que la querida hermana que la estaba organizando me pidiera una conferencia sobre razón y fe, y una segunda conferencia sobre el llamado a la santidad de los jóvenes. Y tengan en cuenta que esta organización se llama Jóvenes Adultos para Cristo, ¿no? Entonces, mi avión se quedó parado en Denver, hubo una demora triste, digo, me dio mucha tristeza porque finalmente hizo imposible que yo llegara a tiempo para dar las dos conferencias. Entonces, comunicándome con la hermana que coordinaba el evento, me dijo: ¿qué conferencia vas a dar? Y yo le dije: hermana, ¿cuál prefieres? Yo tengo las dos preparadas, fe y razón y el llamado a la santidad de los jóvenes. Y cuando le mandé el mensaje, yo estaba convencido que me iba a decir: háblanos del llamado a la santidad de los jóvenes, por el mismo nombre de este movimiento. Y la gente que habían invitado de distintas edades, muchos de ellos jóvenes, ¿no? Y esta hermana me dijo: por favor, háblanos de razón y fe. Y me sorprendió, y por otro lado me alegro porque es un tema en el que me siento bastante cómodo. Pero cuando estuve frente a estos hermanos, a este medio millar de hermanos conversando,
Y inmediatamente descubrí por qué para ellos el tema de la razón y de la fe es importante, y es importantísimo. Básicamente porque la sociedad secular en la que nosotros nos encontramos está constantemente insinuando, cuando no afirmando, que la fe y la razón se oponen y que la fe y la razón van en direcciones contrarias. No hay nada más falso que eso, hermanos, pero les pongo múltiples ejemplos de esta razón. Cuando una jueza católica extremadamente bien calificada fue cuestionada por el Senado de los Estados Unidos, porque para poder ser aprobadas el presidente presenta una candidata para una judicatura federal, o digamos para una judicatura en la máxima representación de la justicia, que es la Corte Suprema, y ya estaba siendo presentada para una Corte Federal. Una senadora demócrata de California muy famosa, Dianne Feinstein, le dice: señora, yo veo que el dogma vive ruidosamente en usted, ¿no? Y esta candidata al Senado y buena parte de las personas no católicas, simplemente religiosas, se rascaron la cabeza, y la frase se volvió tan famosa: el dogma vive ruidosamente en ti, que muchísimos jóvenes católicos comenzaron a hacerse camisetas con el lema, porque decían: sí, el dogma vive en mí. Pero ¿qué es lo que estaba pretendiendo decir la senadora Feinstein? Estaba pretendiendo decir: tú no vas a poder ser un buen juez porque tienes fe, y la fe se opone a la razón. La razón requiere de pensar justamente la ley, y esto se lo estaba diciendo a una legisladora que tenía una carrera estelar, no a una niñita que había salido del colegio, a una jueza que ha demostrado ser extremadamente eficaz en la aplicación de la justicia, ¿no? Entonces, nos sucede, a mí me sucede cuando yo soy un periodista católico, y hay gente que inmediatamente, o de broma o en serio, me dice: fake news. Y yo le digo: no, fake news es lo que tú lees. Yo no soy fake news, y te explico por qué. Porque cuando nosotros nos llamamos Agencia Católica, nosotros estamos haciendo evidencia ante nuestros lectores que vemos la realidad desde una perspectiva católica, y en consecuencia la fe se combina con mi inteligencia para seleccionar los temas que son importantes para el catolicismo. Por ejemplo, acontece una catástrofe producto humano, como un ataque terrorista, por ejemplo, o simplemente lo que los norteamericanos llaman actos de Dios, una catástrofe, un terremoto, un alud, un ciclón, lo que sea. Y nosotros inmediatamente buscamos, obviamente, los detalles fundamentales del acontecimiento, pero luego, ¿qué cosa dicen las autoridades eclesiásticas locales? ¿Qué dicen las autoridades eclesiásticas vecinas? ¿Y qué hacen los católicos como acto de solidaridad? Cosa que, como ustedes habrán visto, prácticamente no cubre nadie. Y les pongo un ejemplo. Hace algún tiempo, ustedes recordarán, en el mes de mayo de 2019, yo estuve en el Sudán del Sur, la nación más nueva y probablemente la más pobre del mundo, ¿no? Aterrizar en la ciudad de Yuba, donde tiene una pista de aterrizaje muy, muy precaria, o sea que es, digamos, emocionante aterrizar ahí. Uno no acaba de contar el número de aviones rusos de gran calado que son de las Naciones Unidas, blancos con el logo de las Naciones Unidas, y donde uno recién llegando siente cierto alivio porque dice: bueno, estos aviones están trayendo acá enormes cantidades de ayuda.
Pero cuando se mete a la realidad, yo fui, por ejemplo, a la diócesis de Tomburayambio, estuve en el estado de East Ecuatoria, de Central Ecuatoria, estuve en Yuba, y si no fuera por la acción de la iglesia, la gente de Sudán del Sur estaría muriéndose como moscas. De hecho, el nivel de mortalidad es terriblemente alto, pero son las organizaciones católicas, son las organizaciones de la iglesia las que mantienen esta humanidad viva. ¿Y por qué? Porque simplemente conectamos nuestra fe con lo que pensamos y con lo que hacemos. San Juan Pablo II tenía una hermosa encíclica llamada Fides et Ratio, o sea, fe y razón, que no es una encíclica muy fácil de entender, ¿no? Aquellos que están un poquito más avanzados en la catequesis, les recomiendo leerla de otra forma. Es una encíclica que estaba dirigida a gente que se hacía este cuestionamiento profundo desde el punto de vista intelectual. Y San Juan Pablo II concluía, en realidad iniciaba, diciendo que la fe y la razón son dos alas que contribuyen juntas a elevar al hombre cada vez más alto. ¿Por qué Albert Einstein decía el exceso de ciencia acerca de Dios, la falta de ciencia aleja de Dios? Y él que era una persona agnóstica y que escribió algunas cartas poniendo en cuestionamiento la existencia de Dios. Pero ¿por qué Newton agradece a Dios cuando descubre la ley de Newton? ¿Por qué Madame Curie, la que descubre el radio, era una profunda católica? ¿Por qué Enrico Fermi, el maestro de la telefonía, era una persona devotamente católica? Y así nosotros vemos una cantidad enorme de científicos que son hombres de fe, muchos de los cuales conozco personalmente, y que evidencian que no existe esa oposición. Entonces, las personas que son ateas y que están convencidas que la religión es una creencia ridícula, es creer en mitos, cuántas personas se burlan de nosotros, oye, ¿tú de verdad crees que hay un Dios que a la vez es tres? ¿Tú de verdad crees que una paloma fecundó a una mujer? Utilizan el lenguaje así vulgar, ridiculizando las cosas que nosotros creemos. Pero yo recuerdo un hermano que le preguntó a uno de ellos que les estaban diciendo, oye, ¿y tú realmente crees que existe Burkina Faso? No, este país francoparlante en el oeste africano. Y el hombre dijo, por supuesto, está en el mapa. Sí, tú lo has visto en el mapa, pero tú no has estado ahí. ¿Qué pasa si el que ha dibujado el mapa te ha engañado? No, porque hay un consenso de científicos. Bueno, ¿qué pasa si ese consenso de científicos está engañado? Me explico, lo pongo como ejemplo para que vean ustedes que incluso en la razón, cuando nosotros decimos Pitágoras demostró este teorema, nosotros estamos haciendo un acto de fe. O sea, hay un acto mínimo de confianza en lo que enseña la humanidad. Si no, no funcionaría nada. Si no, no utilizaríamos el mapa de Google para llegar a un sitio porque decimos, nunca he estado allí, este mapa me podría estar enviando a la muerte. Entonces, cuando me preguntaban, ¿qué pasa si me preguntan algo que yo no conozco? Y en consecuencia, como católico, paso una cierta vergüenza, especialmente aquellos que quieren avergonzarnos en la fe. Siempre respondo lo mismo. Si no sabe la respuesta, con toda calma y caridad, dile, mira hermano, yo no conozco la respuesta, pero sé que la respuesta existe porque conozco personas más inteligentes que yo y que tú que la conocen. Entonces, si te interesa, si no me la estás haciendo para avergonzarme, sino porque quieres saber, dame el tiempo y te la averiguo. Y vas a poder averiguarla con tu catequista, con tu sacerdote, o mandándome un correo y a través de un punto de vista, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, los católicos en este lanzamiento hacia la evangelización no podemos tener miedo a creer
y dejarnos convencer de que nuestra fe de alguna manera es irracional. No, la fe es una fe que pudo ser explicada a grandes filósofos como lo hizo San Pablo en el Areópago, y en consecuencia tenemos que tener la certeza de que quienes dicen hablar por la razón hablan en realidad con más fanatismo que un religioso y no pueden ni debemos dejarnos intimidarnos. Que tengas un buen día.